Muy buenas noches, de nuevo Voz Libertaria de Venezuela en la plataforma Radio Voz Libertaria de Venezuela. Hoy es viernes 11 de abril. Hoy vamos a hablar con el compañero Freddy Ibarra, coordinador de la Unión de la Resistencia desde nuestro hermano país, Colombia. Vamos a hablar diferentes temas que tienen que ver pues con la situación no solamente de Venezuela, sino de los acontecimientos que se han venido desarrollando en estas 48 horas en nuestro hermano país colombiano. Pero antes de darle la bienvenida formal a Freddy, quiero agradecerle a todos los usuarios que se han suscrito en nuestro canal y seguir agradeciéndole por el apoyo que nos brindan. Pero además quiero, como siempre lo hago, invitar a todos aquellos usuarios que no se han suscrito, que lo hagan a través de la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito, y además que suscribiéndose en nuestro canal están apoyando una ventana hacia la voz de la libertad de Venezuela. Bueno, sin más preámbulo, Freddy Ibarra, bienvenido de nuevo a 5 minutos con la Resistencia. Buenas, Luis. Mucho gusto de estar de nuevo en tu programa de 5 minutos con la Resistencia. A la orden. Freddy, para informarles a nuestros usuarios, rápidamente explicarles la situación de los últimos acontecimientos en desarrollo de manifestaciones en Colombia, en varias partes del país. ¿Cuál es la situación rápidamente para que los que nos ven y nos escuchan se enteren de lo que está pasando según tu visión, Freddy? Bueno, Colombia sigue estando en el ojo, en la atención de la izquierda internacional que pretende asumir el poder acá utilizando recursos que en otros países se han dado. Realmente me recuerda la experiencia reciente de Estados Unidos con el ciudadano Floyd y lo que ocurrió en Venezuela por mucho tiempo, aquella forma de crear agitación en la ciudad. Fíjate, lo que acaba de ocurrir con la muerte de un abogado penalista acá en Colombia que estaba fuera de la norma de bioseguridad, se convirtió en una situación nacional de agitación y de actos que inclusive muchos de ellos han caído en el plano vandálico. Esa situación no es casual. Yo quiero informarle a la opinión pública que acá en Colombia existe una situación muy clara. Hay un avance de parte de los integrantes del Foro de Sao Paulo, aquí debidamente identificado con algunos miembros que están en el Senado del Congreso de la República Colombiana, que vienen utilizando los medios de comunicación, han avanzado en ese espacio mediático, e inclusive algunos grupos operativos que cuando se produce cualquier situación como esa, que es lamentable, obviamente, porque es un ciudadano colombiano que acaba de sufrir quizás una acción exagerada por parte de un grupo de 2 o 3 policías que pretendían poner en cintura a un grupo de ciudadanos que estaban en la calle, que habían salido a la calle y estaban en medida restrictiva. Eso se entiende, es una situación muy puntual, muy concreta. Bueno, les tengo que informar que la ciudad de Bogotá, Medellín y otras han habido actos de protestas por la muerte de ese ciudadano colombiano. Lo que a mí me parece, y es lo que debemos de centrarnos, cómo es posible que un acto que quizás es de dolor para la familia, es preocupante, pero que se ha convertido en una agitación nacional y han venido afectando todo el sistema de transporte público metro, tanto en Medellín, en Colombia, los autobuses que transportan a los pasajeros, eso han acabado con literalmente, realmente 5 unidades de transporte colectivo, los que aquí se utilizan para el transporte. En la ciudad de Medellín, eso en Bogotá, y en la ciudad de Medellín también han detenido el movimiento del transporte público, del metro. Y los trabajadores y la ciudadanía han tenido que utilizar vías alternas porque colocaron obstáculos por donde pasan
las unidades ferroviarias y por donde pasan también el transporte de autobuses. Es una situación inexplicable. Por eso yo creo que acá lo que está ocurriendo es que no es nada más sino la aplicación de un operativo donde participan el ELN y la FARC y viene provocando esa situación, pero en coordinación con un grupo de algunos partidos que debidamente identificados, como el grupo de Gustavo Petro, que viene conformando una operación ante eventos que pudieran decirse que son domésticos y se convierten en una agitación nacional. Yo creo que eso es algo que debemos advertir a la opinión pública de que hay que estar pendiente, hay que estar pendiente. Lo que le hicieron inclusive en días pasados al ex senador Álvaro Uribe, que viene conformando también otra situación eh, para básicamente provocar una, una lucha política y que la población la está sufriendo cuando debiera debatirse a nivel público. Bueno, se está conformando entonces un nivel conflictivo que es preocupante a la población. Se puede decir en pocas palabras que es un plan premeditado, calculado por parte de las fuerzas de izquierda que existen en Colombia y que vienen provocando una gran preocupación, un gran nerviosismo en la población que en mi opinión pues nada más es parte de un plan programado. Bueno, se habla incluso de infiltraciones importantes por parte de las bandas criminales de Nicolás Maduro, que desde Venezuela están operando en todo el territorio colombiano. Incluso han habido detenciones, eh, han habido denuncias de personajes o de personeros muy importantes. Y sin lugar a dudas, Freddy, yo comparto contigo eso, pues que eso es parte del plan del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que recientemente tuvieron una reunión y está planteado que uno de los objetivos inmediatos a conquistar por parte de ellos es la hermana República de Colombia. Eso está muy claro y yo me sumo a ese llamado que tú estás haciendo de no solamente alertar a todos los ciudadanos hermanos colombianos, sino también yo me sumo a que convoquemos a toda esa masa importante de venezolanos que hoy están allá en Colombia, pues, y entre ellos tú, por supuesto, como inmigrantes, para que acompañemos la defensa de esa democracia de la República Colombiana, Freddy. Tú, Sí, yo lo que creo, para delinear un poco más mi exposición y el llamado, que aquí de lo que se trata es de defender la libertad y la democracia de este país. Nosotros no estamos defendiendo una posición de gobierno que el presidente Iván Duque está actuando en este momento. Nosotros no estamos defendiendo eso. Nosotros lo que nos preocupa, y ese es el llamado, es que se pretende ir creando un ambiente de agitación, un ambiente de anarquía, pretendiendo utilizar otros métodos para, bueno, crear una desestabilización y quizás una acción preinsurgente, porque han atacado muchísimos oficinas, espacios de comisarías de la Policía Nacional colombiana, y eso es una cosa que, si es verdad que hay que hacer la protesta, el reclamo, la defensa de los derechos humanos, el respeto ciudadano con la que estamos, pero han ido a atacar, a enfrentar, a confrontar a la autoridad pública, fundamentalmente la Policía Nacional, y los policías andan también en una situación bien preocupante que cuando andan por la calle, pues grupos de personas le agreden y pretenden incluso hasta aniquilarlo. Han habido situaciones de ese tipo. Entonces lo que queremos decir que es la libertad y la democracia de este país, con la que nosotros como venezolanos estamos también en lucha por la libertad y la democracia en nuestro país, es el llamado que hacemos en función de que no vaya a caer, no vaya a ocurrir, y esa es la preocupación que toda la migración venezolana que está en Colombia está preocupada por eso, porque visualiza con claridad que lo que está ocurriendo en Venezuela fueron los actos previos que en Venezuela también ocurrieron y que lo estamos viendo nosotros como testigos de que en Colombia está cayendo un ambiente muy parecido como en nuestro país. Eso es lo que queremos hacer, un llamado a la defensa de la libertad y la democracia en Colombia. Freddy, pasemos al tema más preciso
sobre nuestra diáspora venezolana, como la llamamos ahora, que en el caso de Colombia supera 2.700.000, ya es una cifra muy elevada que ha tenido que soportar, pues, Colombia como un país hermano, y que en el futuro los venezolanos no vamos a saber cómo pagarle, pues, el que ese país que tiene sus problemas propios y graves haya tenido, pues, que también capturar o lidiar, y así lo está haciendo con los hermanos venezolanos. ¿Cómo está la situación, Freddy, en la frontera? Y entiendo, pues, que con este problema del COVID-19, los problemas se han acrecentado en todos los niveles. Eh, Cuéntanos, tú que estás allá y lo estás viviendo, ¿cómo está la situación, Freddy? Bueno, tengo que informarte que lo que es el paso fronterizo de La Guajira, el paso fronterizo ahí en Cúcuta, están cerrados. Solamente ha quedado abierto el paso fronterizo en el Arauca. Entonces, es una situación bien grave porque hace meses ustedes han escuchado de que ciudadanos venezolanos que se han planteado el retorno al país. Y son miles de ciudadanos que quedaron atrapados allí en la puerta fronteriza de Cúcuta principalmente, y no han podido ir drenando esa cantidad de ciudadanos. Inclusive el gobierno venezolano planteó también el cierre aún mucho más, y como les digo, quedó nada más el paso en Arauca. Es una situación preocupante, no solo a los efectos de Venezuela, sino acá en Colombia, porque en primer lugar un problema sanitario, son miles de ciudadanos expuestos a la contaminación del virus chino, son cantidades de recursos que ha utilizado Colombia para poder más o menos paliar la situación. Es preocupante también por las razones de seguridad, que el transporte, el envío, toda esa gran cantidad de actividades comerciales que se producían en ese nivel han cesado prácticamente, y han quedado los recursos, ¿cómo se llaman? Los recursos que son utilizados con personas que se encargan de traspasar, cobrar en dólares especulativos para poder atravesar en el envío de paquetes en el paso de personas. Es una situación bien delicada que se ha puesto tensa entre ambos países. Y para los venezolanos que quieren retornar a su país, mucho más grave, porque hay el problema de la seguridad y hay el problema sanitario del COVID. Es algo que aún no se ha resuelto. Se complica cada día más porque esa es, digamos, la cerca o el paso que normalmente, históricamente, ha tenido Colombia y Venezuela, y eso prácticamente por razones de la política que desarrolla la tiranía, pretende crear puntos de tensión a ese nivel, y finalmente los afectados somos los venezolanos, son los ciudadanos extranjeros que tampoco pueden tener eso libre, y eso es un problema grave que, como te digo, ha venido planteando situaciones de seguridad. Se han encontrado enfrentamientos entre bandas delictivas, mucho más que allí se mueve la situación del tráfico de droga y de dinero, paso de combustible, todo un conjunto de actividades, chicos, que son en el campo ilegal, porque ha quedado esa actividad ilegal pretendiendo resolver situaciones fundamentalmente hacia Venezuela, que en este momento se encuentra forzada hacia los grupos de la tiranía, fundamentalmente, no de la población, de medidas con el bloqueo, con las medidas restrictivas hacia la dirigencia de la tiranía. Entonces, este cuadro en Colombia pesa mucho a tal punto que tenemos entendido que la Organización Migración Colombiana ha acelerado medidas de identidad para ir buscando de que no se infiltren sectores de la inteligencia de Maduro, y en días pasados consiguieron y han venido capturando personajes que atraviesan la frontera en esas condiciones, simple y llanamente para ir colaborando con algunos planes, como ya señalamos anteriormente. Freddy, ¿qué programas de ayuda social o qué tipo de ayuda ha implementado el embajador Guanipa, el embajador de
el diputado Juan Guaidó, que todavía funge como presidente interino de Venezuela. ¿Hay algún programa o existen algunas ayudas para esos miles y millones de venezolanos que se encuentran allá en Colombia? Hasta ahora nosotros no conocemos, no se conoce ni de manera pública ni privada ningún proyecto, ningún programa, ningún plan, ni ninguna asistencia en la calle para los compañeros migrantes, muchos de ellos hoy en día que han caído en gran cantidad por la pandemia y las actividades productivas del empleo que se ha perdido, han quedado muchos en indigencia. Nosotros no conocemos la presencia ni de la Cancillería, ni de los embajadores que están acá. Y en el caso de Guanipa, menos, como en otra oportunidad hemos indicado, ese es unos organismos que prácticamente no existen ni en la relación ciudadana con los ciudadanos comunes de acá de Colombia, ni existen en la relación con la cantidad de venezolanos que existen, que están pues buscando una forma de tener un empleo, una estabilidad para su familia, y en donde se ha acudido con cartas, se ha acudido de manera presencial, se ha acudido de muchas fórmulas, incluso valiéndonos de amistades que tienen con otras personas, y no hay una reacción, no hay un conocimiento. Prácticamente podemos decir de manera titular, no existe representación diplomática de Venezuela acá en Colombia. Los venezolanos hemos quedado prácticamente a la deriva, y gracias pues con algunos planes que tiene el gobierno colombiano, con el permiso especial de permanencia que en este momento se está renovando porque Migración Colombiana ha venido planteando eso. Próximamente anunciaron un plan biométrico de identidad que está planeado para finales de año. Esos son los planes que conocemos. Algunas asistencias sociales que han dado organizaciones no gubernamentales que se han constituido y están activando cada una en su capacidad. En fin, algunos recursos. Nos acabamos de enterar que hay 12 millones de euros que fueron aportados para América Latina, básicamente algunos países como Ecuador, Perú, Colombia. No sabemos si ese dinero llegó, quién lo va a administrar. Nosotros hemos venido planteando la necesidad que sean las mismas organizaciones de los migrantes que puedan participar con el gobierno nacional, que permita garantizar que ese recurso se utilice concretamente para quienes los necesitan, que son 1.740.000 migrantes, según la última data que aportó Migración, que estamos acá. Entonces, en ese sentido, yo tengo que decirte que es la ausencia total de la presencia del interino y sus representantes en la zona. Aquí podemos decir tranquilamente, aquí no existe presencia del gobierno interino, y los que están simplemente burócratas que vienen haciendo uso de los recursos nacionales, de los activos nacionales, y que pretenden que la población, la migrante que existe acá, inclusive la colombiana, que cuando ellos hablan y cuando ellos indiquen, nosotros hagamos sumisión y que no denunciemos lo que eso ha ocurrido, porque hay algunos compañeros que han denunciado públicamente y algunas organizaciones. Entonces, precisamente lo que sí ha habido, y quise interrumpirte precisamente porque lo que más ha habido son escándalos de corrupción, y decimos nosotros, lo dijo el ex embajador de Colombia por Guaidó, Calderón Berti, que renunció y de alguna manera dijo una parte de la corrupción, pero de manera particular, Freddy, y para los que nos escuchas, tú has sido en representación de la Unión de la Resistencia Ciudadana, y como ciudadano venezolano que tú eres, tú has denunciado y has solicitado a las autoridades colombianas el tema del escándalo de la corrupción de lo que se llamó el Cúcutazo. Cuéntanos cómo está la situación de esas investigaciones, eso por un lado, y después nos cuentas sobre lo que está sucediendo en Monómero y todo lo que tú y tu equipo de la Unión de la Resistencia han estado investigando. Sí, mira, pudiéramos decir, yo pretendo que esta entrevista la hagamos como para que los compañeros venezolanos y nuestros hermanos colombianos entendamos que somos una misma familia, y que nuestro accionar es básicamente, después que fuimos desalojados por razones de persecución o económica, estamos acá
para ser un factor de ayuda, porque se ha pretendido y lo han intentado hacer algunos factores de la izquierda diciendo de que nosotros lo que venimos es a agitar y a provocar situación. Nosotros nos hemos dirigido al ciudadano presidente de la República, Iván Duque, explicándole cuál es la intención de los venezolanos que están acá, que yo sé que el gobierno nacional colombiano lo sabe, pero hemos querido expresarlo. En segundo lugar, nos hemos venido organizando en función de defender los activos venezolanos, porque esos activos venezolanos, Luis Chico, no son de Guanipa, ni son de Julio Borges, ni son de Juan Guaidó, esos activos son de los venezolanos. ¿Cómo es posible que un dinero que aportó la comunidad internacional para unos militares que en el año 2019 se vinieron a Colombia, como muchos de nosotros, buscando una salida y respaldando aquel plan de rescatar, del cese de la usurpación, gobierno transitorio y elecciones libres bajo ese lema, muchos vinieron hasta acá, bueno, los dejaron abandonados. Podemos decir, sin ninguna especulación, que los militares que se vinieron para acá hoy en día están en el desamparo, buscando una ayuda porque el gobierno de Guaidó prácticamente los dejó solos. Y obviamente que todos los venezolanos que estamos hoy acá en estas tierras colombianas estamos en el desamparo. Por eso iniciamos un proceso concreto de denuncia con respecto al Cucutazo. Ya la Fiscalía Primera Especializada del Norte de Santander tiene en sus manos una investigación que ya desde el año 2019 se inició. Hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguna respuesta, pero lo que te puedo decir es que hay una denuncia en Fiscalía. La Unión de la Resistencia Ciudadana ha venido haciendo seguimiento y esperando que la ciudadana fiscal Primera Especializada del Norte de Santander nos informe los resultados, porque lo que adelantó en una primera información es que en efecto hay una investigación por uso de dinero que en aquel entonces se produjo. Otras denuncias que hemos hecho nosotros al respecto es la investigación del dinero una milmillonada cantidad de dinero que se ha manejado y que maneja la empresa Monómeros Colombo Venezolanos. También hemos acudido al Congreso de la República de Colombia buscando, como ya hemos explicado, por nuestros propios recursos, con nuestras propias facilidades, buscando que el ciudadano venezolano primero ponga en aviso de lo que está pasando acá. Tenemos información contable en nuestras manos, pruebas evidentes que lo que ha ocurrido es una corrupción, un robo continuado cuando estaba la administración Chávez y que esa directiva que él colocó y la actual, la que colocó Juan Guaidó, ambas directivas lo que han hecho es un saqueo. Los resultados de contables indican que ha habido un desfalco por más de 30.000 millones de pesos y eso es una situación que viene ocurriendo. Inclusive, recientemente escuchamos por los medios de internet de que vía internet, expusieron la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional y ellos presentaron un cuadro positivo. Nosotros sabemos que la directiva que está conformada en este momento en Monómero es una directiva que está saqueando. Lo digo así responsablemente porque tenemos en nuestras manos pruebas evidentes que lo que hay es una directiva que se ha encargado de saquear para los partidos que los colocaron allí. Hay que decir que esa gente que está allí como directivo son personas colocadas por los partidos. Tenemos las evidencias en las manos. Y ese saqueo que están produciendo, por cierto, Luis, una de las empresas importantes en el área petroquímica de fertilizantes, de dos que hay en Colombia, tanto Monómeros Colombo Venezolano como una empresa alemana del mismo ramo, son las que prácticamente tienen el suministro de fertilizantes para el sector agropecuario. Y es una preocupación porque sabemos que Colombia también está interesado en que esa empresa siga activada, siga produciendo los beneficios para el campo colombiano, para el productor colombiano, que son pequeños productores. Aquí todo se paró con el COVID, menos la producción agropecuaria. Y en ese sentido, nosotros hemos acudido también, pues, como hemos señalado, ante el Congreso de la República, buscando que los señores diputados nos ayuden, nos apoyen en esta actividad. Porque esta actividad, Luis, la estamos haciendo todos los ciudadanos venezolanos
que estamos en resistencia contra ese desastre que hay en Colombia, e inclusive nosotros creímos alguna vez que Guaidó le iba a poner un parado, y lo que nos encontramos que es la misma cosa, la misma música, robar, robar y robar, que los ponen aquí en monómeros y lo que vinieron fue a llevarse el dinero. En ese sentido, yo quiero alertar a todos mis hermanos venezolanos y colombianos que tenemos que iniciar una tarea de buscar proteger esos activos. Tenemos que cada uno, como venezolano, como ciudadano, yo hablo aquí de ciudadanos venezolanos y colombianos, porque ambos tenemos intereses sobre la industria, esos dos complejos industriales, uno que está en Barranquilla y otro que está en Buenaventura. Ambos complejos industriales ofrecen un beneficio a Colombia, pero también a nosotros los venezolanos, porque en este momento pudiéramos desplegar por vía de la Fundación Monómeros que existe un plan para ayudar a nosotros, pues que la mayoría estamos desempleados, tenemos familia, no tenemos manera de cómo ayudar. Entonces, ese desastre de saqueo, del robo, tenemos que detenerlo entre venezolanos y colombianos. Ese es el llamado que tú me vas a permitir hacer por esta vía. Tenemos que todos, venezolanos y colombianos, ver qué pasa allí. Yo hago un llamado al presidente Iván Duque, hago un llamado al Congreso de la República de Colombia, que todos activemos de manera hermanada, porque somos hermanos en la historia y hermanos en los beneficios económicos que esa milmillonaria empresa está produciendo, y sin embargo se la están robando. Se la están robando los partidos del G4, como lo denominamos, que hoy han utilizado, como Chávez ayer, eso como una cajita, como un tesoro. Y entonces los activos de la República de Venezuela se los están robando, mientras nosotros no podemos hacer mayor cosa porque estamos pendientes del día a día por la comida, por el arriendo, por tantas cosas, los servicios, y eso, porque eso tenemos que llamarlos delincuentes. Ya tenemos en la prueba, Luis, actas, perdón, informes financieros y contables, que lo que hay es un saqueo. Inclusive para el año que está en curso, el 2020, ya sabemos, ¿verdad?, que las cosas no van bien, que fue una mentira lo que dijeron a la Asamblea Nacional. Esperamos entonces, con esto quiero concluir para decirte, un llamado a todos los compañeros, hermanos venezolanos, para que nos sumemos en el rescate de Monómeros, Colombo venezolano, a mis hermanos colombianos, con mucha gratitud quiero decirles el apoyo que nos han dado. Hay diputados que inclusive han hecho algunos pronunciamientos, pero yo los quiero llamar a que nos unamos en una sola voluntad, en una sola expresión de reclamo, de defensa de los activos, y que eso sirva tanto para Colombia para los venezolanos. Pero que en este momento, como van las cosas, no es para ninguno de las dos nacionalidades. En ese sentido, mi preocupación, porque has tocado una cosa que en este momento es muy sensible. Fíjate que, por ejemplo, yo quiero recordarle a quienes nos escuchan que esa es una empresa que anualmente produce 1.3 millones de toneladas de productos que son comercializados tanto para el campo agropecuario colombiano como utilizados para la exportación. Son divisas que están entrando a esa industria, a la administración de esa industria, que los partidos del G4 y del interino Juan Guaidó están haciendo usufructo, y no hay una explicación. La última información que yo quiero dar es que la Superintendencia de Sociedades nos informó que iba a participar, iba a comunicar a Monómeros, a la Junta Directiva me refiero, a solicitarle información sobre la gestión que ellos están haciendo. Espero Dios mediante que ojalá, junto con el gobierno colombiano y la Superintendencia de Sociedades, podamos conocer la verdad del desastre. Pero ya les repito, tenemos en nuestras manos pruebas de que eso lo que hay es un saqueo allí. Bueno, Freddy, nosotros desde aquí, desde la coordinación de España y a través de esta ventana Voz Ciudadana de la Resistencia, nos sumamos y nos sentimos parte de esa tarea que tú estás liderando con otros hermanos venezolanos. Yo creo que esa es una propuesta no solamente pertinente, sino necesaria para, de alguna manera, como tú lo señalabas, que esos recursos económicos vayan directamente a ayudar a ustedes, a los que están allá en Colombia pasando tanto trabajo. Y bueno, ¿por qué no hablar también de los hermanos venezolanos que se encuentran en los demás países suramericanos cercanos? Yo creo que esa es una propuesta que va a tener seguro, estoy seguro, va a tener eco, y desde ya tiene todo el respaldo de los que estamos acá en España
y desde aquí pues vamos a hacer todo lo que sea necesario para que esa propuesta que la Unión de la Resistencia a través de ti y de otros compañeros están ya formulándole a Venezuela y al mundo entero. Bueno, Freddy, se nos ha acabado el tiempo de la primera parte. En la segunda vamos a tocar temas más políticos, más actuales, y vamos a hacer una proyección de los escenarios posibles en desarrollo de cara a la libertad de Venezuela. Estamos entrevistando a Freddy Ibarra desde nuestro hermano país Colombia. Freddy Ibarra es coordinador de la Unión de la Resistencia Ciudadana en nuestro hermano República de Colombia. Hasta la segunda parte, Freddy. Gracias, Luis.